Ya, ya está. Ah, pero el problema va a ser ahora que yo dejo de ser hospedador, ya no voy a poder compartir mi pantalla. A ver, voy a hacer lo que hice la vez pasada, ¿ya? Le Puedes tiene que pasar. dar permiso nomás. Ya, ya está ya. Ya está grabándolo yo. Y ahora lo que sí Sí. necesitaría es, yo me pasas a mí como hospedador ahora para poder yo compartir la pantalla. Ya, correcto. Y se está grabando, ¿no, yo? ¿Me confirmas? Sí, bueno, aquí me aparece que se está grabando, supongo que sí. Ah, ya. Ya, correcto. Bien, entonces vamos a iniciar de esta manera. Bueno, un poco incómodo con una computadora nueva. Bien, ahora sí. Listo. Bien, entonces estábamos entonces comentando acerca de este criterio de nombre, criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz. Y ahí hemos señalado que es un criterio que se utiliza mucho en los casos cuando la función de transferencia tiene, mejor dicho, el denominador de la función de transferencia tiene un orden muy elevado. Por cierto, chicos, me había olvidado con todo este problema que tuve al inicio, me olvidé comentarles que ya está ya las notas de cada uno de ustedes, de la calificada. He hecho también la suma con los puntos de la prueba de entrada. Ya lo voy a compartir acá un instante. Y bueno, yo al menos cuando uso el Moodle desde la Universidad Ricardo Palma, me parece que hay son versiones diferentes, definitivamente. Pero lo que sucede en la Ricardo Palma, los chicos suben en Word, suben en PDF, hasta suben en Excel. Y el mismo Moodle lo convierte a un PDF. Y sobre el PDF yo empiezo ahí a hacer todas las anotaciones, tal como uno tuviera pues un examen escrito, ¿no? En papel, físicamente. Y ahí lo que hago es colocar anotaciones, rayar, colocar el chef, la X, la observación, signo de interrogación, los puntos por cada pregunta. Y al final le pongo ahí el puntaje, tal como si yo estuviese con el papel en la mano, ¿no? Así es, digo, mi forma de corregir para que puedan conocer dónde están los errores, cuál ha sido el avance y todo lo demás. Pero ocurre cuando lo he hecho con el Moodle, ¿no? De la misma... Allá, listo, Diego, ahora contesto eso de ahí. Y con el hecho con el Moodle de acá de la Uni, he notado de que, bueno, al menos no le he podido encontrar, no he podido encontrar la opción para poder tenerlo como PDF y yo poder hacer todo, vamos a llamar así entre comillas, ¿no? Todo lo garabato. Entonces solamente me quedó la opción de agregarlo como un comentario. Pregunta por pregunta, lo que les faltaba. Si estaba todo ok, ok, su puntaje total. En caso contrario, le colocaba un puntaje parcial y un comentario breve. Bueno, no soy de esa idea, no me gusta, digamos, solamente decir eso, sino me gusta a mí garabatear el examen, ¿no? Indicar si está bien, con el check y todo eso. Entonces yo les pregunto lo siguiente. Eh, ¿Cómo hacen con los demás profesores? ¿También les han hecho así, de esa manera? Me Por lo refiero general, con sí. comentarios. Por lo general, sí, así normalmente está haciendo. Y parecido igual. Pareció lo que yo hago. Sí, bueno, algún ni comentario, pues, bueno, usted por lo menos ha puesto comentario. Ya. Bueno, yo sí, como les decía, yo les puedo después, bueno, ya cuando hay un poquito más de tiempo, yo les muestro lo que hago yo en la Ricardo Palma y me gusta, ¿por qué? Porque así los alumnos conocen, ¿no? Por qué se les bajan los puntos. Y Una mismo consulta, Bartol, ingeniero, la nota que ha puesto ahí en el Moodle ya incluye la bonificación de la prueba de entrada, porque en lo que suma, en lo que mi nota respecta, suma solo los puntajes que me ha puesto
sea, por la práctica, no, al menos no veo ahí que esté bonificado lo de prueba de entrada. No, no, no. La prueba de entrada no les he puesto. Ahora les voy a mostrar lo de la Ah, prueba de ya, entrada. ya, Sí, listo. no, no, Ya, no. estaré No, leyendo. no se preocupe. Ya, con respecto a lo que me pregunta acá Diego. Ustedes enviaron dos, perdón, tuve dos exámenes o dos correos que me enviaron. No recuerdo exactamente los nombres, pero uno de ellos ya lo había subido al Moodle. Entonces dije, si ya lo subió, entonces de repente está verificando, corroborando o no sé, ¿no? Pero ya yo me va haciendo del Moodle. Y la otra persona, que seguramente es Diego, entonces sí, sí llegué a revisar y por lo tanto pues tiene su nota. Vamos a compartir de una vez las notas para que todos puedan entonces conocer, ¿de acuerdo? Y así ya puedan quedar conformes. A ver, vamos entonces a compartirlo. Bien, entonces en vista, como le comentaba, que no tengo esa opción de poder contar con un PDF que el mismo sistema, el mismo Moodle lo genera. Entonces, al no contar con eso, simplemente no pude hacer pues, las anotaciones. Solo me quedó hacer el comentario como ya ustedes lo han observado. Pero también recuerdo pues, que hemos hecho toda la solución. Tenemos el archivo .m hecho en el MATLAB. Entonces, por tal razón, no creo que haya pues al menos una, ¿cómo llamarlo? Un resultado incompleto, ¿no? O sea, se conoce lo que se ha podido alcanzar o llegar. Bien, entonces voy a compartirles en este momento mi Excel. Este de acá viene a ser. Bien, como pueden notar, bueno, aquí están los puntos, o mejor dicho, aquí está la prueba de entrada, la columna D. La columna D es la prueba de entrada. Empezamos con Cristian Acosta y acabamos con Miguel Ángel Vera. Son 24 entonces los que están acá participando. Bueno, en el caso de John yo le he puesto en rojo porque él es el delegado del curso y para poder entonces reconocer su nombre completo. La columna E viene a ser el resultado de la práctica, ¿no? Hace un rato me estaba comentando, me estaba preguntando Diego, ¿no? El apellido de Diego Salazar. A ver, veamos por acá. Diego Salazar, sí, aquí está. Entonces, él ha obtenido 7 en su calificada, número 1. Y así todo lo demás. Columna E viene a ser entonces el resultado de la calificada. Es lo que ustedes han visto en el Moodle. Y luego la columna F ya sería con los puntos de la prueba de entrada, ¿no? Obviamente he tenido que restringirlo. Por ejemplo, en el caso de Angels, él sacó 19 de la prueba de entrada, sacó 18 en la calificada, y si hacemos la suma, por supuesto que se va a superar 20, ¿no? Por supuesto, mi condicional para en el caso que supera 20, lo dejen 20 nada más. Bien, entonces eso ha sido lo que se tiene, por lo tanto, diríamos, vamos a ocultar estas dos columnas, ocultamos, y eso sería el resultado de la prueba de la calificada número 1. La que iría ya al sistema, la que iría para poder hacer los promedios, ¿de acuerdo? Ese ya incluyendo los puntos de la prueba de entrada. A Profesor, ver, sí, disculpe, dígame. usted Sí, había sí, sí. comentado sobre alguien que le habían enviado correos también, ¿no? Sí, fueron dos personas que me enviaron correo. Fueron dos Profesor, personas. yo fui una de esas personas, solo que lo que pasó, o sea, lo envié en el Moodle porque yo tenía que descargarlo y como tenía las fotos ahí, me faltó solo añadir una foto y lo envié con 3 minutos de retraso nada más. Y se lo había comentado así y no sabría si me había considerado. Sí, te había considerado. O sea, claro, no sabría. O sea, si, ¿cuál le corrigió al final? ¿Es del Moodle o del correo? Ah, ya, sí, ya recordé ya tu nombre, ya. Sí, yo le he corregido los del Moodle, pero ¿hay diferencia o no hay diferencia? Sí, es que en el otro le había agregado un problema, una foto me faltaba agregar, solo que para agregarlo tenía que recortarle y tomar foto. Y por eso esos fueron 3 minutos que me demoré en eso. Pero de todas maneras las otras las tenía y antes que se cierre el tiempo del molde, preferí mandárselo y en el otro, en el correo se lo mandé con 3 minutos y le especifiqué. Ya, entonces dime, ¿el que vale cuál es? ¿El correo? Claro, claro.
Ya, listo. Como le digo, por esta vez vamos a aceptar el correo por una primera y última vez, ¿no? En adelante va a ser todo a través del Moodle. Listo, entonces Mira, gracias, Jensen, profesor. ya, Jensen, vamos entonces, bueno, lo voy a colocar así temporalmente para recordar y luego ya yo lo voy entonces a rectificar. O sea, sería rectificaría esta nota, pues, la columna F. Ya, entonces según eso ya saldría tu nota de la práctica 1. Bien, chicos, entonces ese sería el resultado, ¿ya? Y bueno, solamente acá unos casos que es el de Carlos Saturno, no sé si estará presente en este momento, lo estoy buscando, no lo veo todavía, no sé qué pasó con Carlos Saturno, él no ha dado él no ha dado la prueba, pero él no ha dado la calificada, por eso estoy considerando solamente los puntos de la prueba de entrada. Y el caso de Eduardo Torres, que bueno, no ha rendido nada, ni la prueba de entrada, ni tampoco la calificada. Ok, entonces estos son los resultados. Ahora sí, podemos continuar. Bien, entonces ahora sí, vamos a regresar a nuestras diapositivas y comentar entonces lo que estábamos ya señalando. A ver, ¿qué ocurre en un polinomio de orden 4? Fuera de orden 3 todavía, ¿no? Tomamos la calculadora rápidamente, ingresamos las raíces y sabemos dónde están los polos y son, están en el lado izquierdo, el lado derecho, lo que ya se ha comentado varias veces, ¿no? Me refiero al eje imaginario. Orden 4, bueno, también según la calculadora, tenemos la computadora, etc. Pero bueno, antiguamente no se contaba con la calculadora, o mejor dicho, con la facilidad del software, mejor dicho, ¿no? Para poder verificar en el caso de tener orden muy elevados. Hablamos de orden 8, orden 9, en fin. Ustedes dirán, pero ¿por qué se llega a tener un orden tan elevado? Bueno, si nosotros recordamos a nuestro, vamos a compartir la pantalla en blanco. Si recordamos el diagrama de bloques que se comentó, ¿no? De un inicio, los elementos principales, miren, vamos acá a unirlo de esta manera y comenzamos, y esto, ojo que solamente es un sistema de lazo cerrado. Pueden darse también más de un lazo. Más de un lazo quiere decir que hay más de una realimentación. Entonces tenemos acá el diagrama lazo cerrado. El primero sabemos que es el controlador, el siguiente es el actuador, luego viene la planta o el proceso que se va a controlar y luego hablamos del sensor. Si este fuera de orden 2, el controlador, orden 2, o sea, 1 sobre ese cuadrado, etcétera, que viene a ser ya un PID, el actuador también puede ser de orden 2, así. En la planta también, digamos que llegamos a obtener uno de orden 2, y de igual manera el sensor, que sabemos que lo podemos colocar con una ganancia simple, por ejemplo, así 4, pero eso lo estaría haciéndolo muy ideal. Por tal razón, entonces lo vamos a llevar a algo más real, de orden 1, ¿recuerdan? Trabajando con su constante de tiempo, de esa manera. Pero aún así todavía no es tan real, entonces por eso lo llevamos a orden 2 y lo hacemos más real el comportamiento o el modelo matemático del sensor. Al ser orden 2, trabajando con este sensor, coloquemos por acá orden 2, a ver cuál sería el resultado. Por arriba tendríamos orden 6, ¿de acuerdo? Orden 6 y orden 2 en el sensor cuando hagamos toda la representación de, recordemos todo lo que está en la parte de arriba, vamos a llamarlo G. Lo que está en la parte de realimentación se llama H. Entonces por arriba sería G sobre 1 más GH. Si multiplicamos G con H, el orden pasaría a ser orden 8. Entonces, como se dan cuenta, el orden puede ser muy elevado. Hablamos de 8, 10, 5, 6, etc.
Entonces, en esos casos, lo útil sería considerar el criterio de Ruth-Hurwitz. Pero, ¿qué ocurre con este criterio? Ocurre pues de que de repente hoy en día ya con la facilidad que tenemos del software o de la calculadora, etcétera, se hace más sencillo el análisis sin importar cuál fuera el orden. Ustedes sin MATLAB le pueden decir, a ver, allá la raíz de un polinomio, a ver, así, s a la 100 más 1. Y le va a regresar todas las raíces de ese polinomio, o sea, ya no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde es que podemos rescatar el criterio de Hurwitz? Ya no para saber si es estable o inestable ante un número elevado de polos, sino lo vamos a ver cuando este controlador se comporta como un controlador tipo ganancia. Ahí lo vamos a considerar con mayor razón. ¿De acuerdo? Porque siendo todo conocido, me refiero a todos los coeficientes, todos los polinomios, entonces si ustedes desarrollan toda esta parte de aquí, saben rápidamente si es estable o es inestable, ya que basta con colocar el denominador, todo su coeficiente en denominador y utilizar roots para el MATLAB o de repente utilizar PZMAP para ver el gráfico de polos y ceros. Bien, entonces, sin embargo, vamos a trabajar primeramente cómo funciona el criterio de Root y luego ya pasamos cuando consideremos una ganancia. Cuando hablamos de una ganancia, me estoy refiriendo acá al controlador, una ganancia, K viene a ser un número. Y ustedes dirán, pero un número como controlador ayudaría a que el sistema o todo el lazo cerrado sea estable. Sí, la respuesta es sí. Porque ya en su momento ustedes van a estudiar el controlador proporcional. ¿Así? El controlador proporcional y a la vez también una opción integral. Luego el proporcional, el integral y el derivativo, muy conocido como PID. Este es el PI y el otro es el PID. También se puede hablar del controlador proporcional derivativo, que podríamos decirlo así, un PD, pero sinceramente muy poco empleado, muy pocas veces lo utilizamos. En cambio este sí, con mayor, digamos, tiene un mayor uso. Segundo sería este de aquí y tercero sería el controlador proporcional. Y el proporcional se distingue porque solamente tiene una constante proporcionalidad suficiente. Sin embargo, es simple por ese lado, pero sin embargo tiene su desventaja que siempre va a existir un error en estado estacionario. En cambio, el PI prácticamente es el mejor. ¿Por qué? Porque elimina ese error en estado estacionario, aún dejando la parte transitoria con ciertos errores. Y el PID, este último, es que ya hace las dos tareas, o sea, vamos a graficarlo. La dos tareas quiere decir que él va a mejorar tanto la parte transitoria como la parte también estacionaria. Suponemos que este es el set point y suponemos que esta es la respuesta ante una entrada tipo escalón. Así. Eso puede ser la respuesta usando un controlador proporcional. Este de acá. Te dicen, pero me falta mucho. ¿Qué les falta? Les falta prácticamente anular este error en estado estacionario. O sea, hacerlo cero. Que el anaranjado se sitúe sobre el verde. Para que ocurra eso, entonces tenemos que hacer uso de este controlador. Y ese controlador prácticamente estaría logrando lo siguiente. Así. Y listo, bueno, ya conseguimos. Pero ahora alguien puede decir, profesor, pero esta parte de aquí oscila mucho, se va con un sobreimpulso muy elevado. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo mejoramos? Muy bien, para mejorar eso, entonces ahí empleamos
este último, el PID, porque la acción derivativa es la que va a ayudar y esto lo va a atenuar. Bueno, tanto ya no puedo modificar acá el gráfico, pero podríamos representar algo así, ¿no? Lo mejora y ahora sí lo vemos mejor, ¿no? El azul. Y eso es a causa del PID. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a ver el proporcional, ¿no? Para el curso de proporcional nada más. Ya más adelante ustedes irán viendo el PID, el PI, pero ya les anticipo, para que ustedes recuerden, el PI es, recuerden bien esta parte de acá, es un filtro pasa abajo. El PD, esto es algo adicional, es un comentario. Yo no voy a pedir nada en el examen respecto a esto. Es un filtro pasa alto. Por esa razón el PD es muy poco utilizado, porque siendo un filtro pasa alto deja pasar las frecuencias altas. Y las frecuencias altas vienen a ser oscilaciones o cambios bruscos. Y esos cambios bruscos representan muchas veces el ruido. O sea, en vez que el ruido sea atenuado, lo dejaría pasar. Por eso que es muy poco empleado este controlador llamado PD. Y el PID, que de repente muchos se confunden y dicen, ah, si el PI es un pasabajo, el PD es un pasalto, entonces el PID es un pasabanda. No, no es un filtro pasabanda. Es un filtro opuesto al pasabanda. A ver, ¿quién podría opinar sobre eso? Un filtro opuesto al pasabanda. Sería un filtro rechaza banda, o también conocido como filtro elimina banda. Rechaza banda o elimina banda. Bien, entonces, como conocimiento, después usted lo verá. Y en la parte práctica en la industria, como les decía, mayor veces se utiliza este controlador. Y luego viene el PID. Ustedes dirán, pero ¿y por qué no nos vamos de frente al PID? Justamente por las incógnitas que maneja. Acá ven ustedes 1, 2, 3 incógnitas, 3 acciones y cada uno tiene su respectiva ganancia, su respectivo parámetro. El PI es más simple, tiene 2 nada más incógnitas. Y el proporcional tiene una sola incógnita, que eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces más o menos ahí tenemos una simplificación, un resumen de lo que son los controladores utilizados en la industria. El P, el PI y el PID. Entonces sigamos, vamos por acá a borrar esta parte y regresamos a nuestra diapositiva. Bien, entonces nuevamente decimos que se puede producir un orden muy elevado y por tal razón entonces necesitamos ir a este criterio de Routh-Hurwitz. Bien, este polinomio, ya que usted está observando 1 más g por hs, lo vamos a denominar q. Y el q se está dando de una manera general, un orden muy elevado. ¿De acuerdo? Muy elevado. Entonces por acá hay una condición que dice el número de raíces de QS con partes reales positivas es igual al número de cambios de signo solamente en la primera columna. Bueno, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el criterio de Routh. A ver, sigamos entonces. Entonces, este criterio de Routh habíamos señalado que consistía en trabajar con una tabla. Y esta tabla, como pueden ver, se basa en construir estas dos primeras filas de la tabla, donde aparece a su n menos 2, menos 4, menos 6, o sea, vamos colocándolos en orden alternado, los coeficientes. Una vez que completamos esto de aquí, pasamos a calcular los otros coeficientes, como pueden ver, bn menos 1, bn menos 3, cn y así sucesivamente. Y por supuesto se iría formando una escalera cada 2 peldaños donde todos estos elementos van a ser cero, o sea, no necesita calcularlos. ¿Y por qué serán cero? Porque ya estaría trabajando con los elementos que se sitúan por este lugar. Pero aquí ya no hay elementos. Entonces, por lo tanto, si son ceros, van a ir generando ceros también por toda esta zona.
Entonces, por esa razón, consideramos una escalera y vamos simplificando todo el grupo de coeficientes que debemos de calcular. Ahora, todo esto sirve para establecer una estabilidad absoluta. ¿Qué significa estabilidad absoluta? Que sirve para poder conocer si todo el sistema es estable o es inestable. Se puede ver también una estabilidad relativa, también se puede observar. Pero para esto necesitamos hacer algunas modificaciones. Es decir, ¿qué ocurre si nosotros tenemos, por ejemplo, dos polos por acá y un cero? Todos van a decir, ah, es estable, ¿correcto? No hay ningún, digamos, problema. Pero ¿qué ocurre si yo muevo el eje a este lugar? Usted diría, ya no es estable, ahora es críticamente estable o marginalmente estable u oscilante, porque tenemos los dos polos situados sobre el eje imaginario. Hacer eso ya sería hacer un cambio de variable en la variable S, pero no vamos a llegar a ello, ¿de acuerdo? Porque este es, digamos, más, vamos a llamarlo así, algebraico, porque hay que reemplazar, ¿no? Donde veíamos S, colocar de repente S menos 2, que es la parte que se ha desplazado. Entonces eso siente como un comentario. Sigamos entonces. Ya que tenemos un primer ejemplo. A ver, bien sencillo, bien simple. Y ya continuamos con algo un poquito más sofisticado. Esto que tenemos aquí, encerrado a rojo, viene a ser nuestro polinomio del denominador. No olvidemos que ese polinomio corresponde al resultado de aplicar el concepto de g sobre 1 más gh a toda la función de transferencia. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. A ese resultado le vamos a tomar los coeficientes de esta manera. Vamos a subrayarlo. El primero, coeficiente 1, está acá. Luego, coeficiente 2, forma alternada, como pueden ver ahí, colocamos acá. Luego viene coeficiente 1, nuevamente el azul, lo ponemos en la parte de abajo. Y finalmente coeficiente 8, que es el color marrón, estaría aquí. Ahora, ¿cómo calculamos lo que vamos a encerrar acá de color negro? Esto de acá. ¿Cómo lo calculamos? Como hemos visto anteriormente, multiplicamos este 1 por este 2. 1 por 2. Como calcular determinante, pero al revés, ¿no? No hacemos 1 por 8 menos 2 por 1, sino 1 por 2. Así. 1 por 2 menos 1 por 8. Y todo eso lo dividimos entre este elemento número 1, que está acá. A ver, todo ese resultado, ¿cuánto nos sale? Nos sale menos 6. Entonces, este número sería menos 6. Así, menos 6. Y continuamos. Recuerden que acá ya vamos a colocar con rojo nuestra escalera. Bien, así, acá hay 2 ceros. Me refiero a que acá hay 2 ceros, porque ya no hay más coeficientes al lado derecho. Entonces ya bajé 2 peldaños, ahora me voy al lado izquierdo. Y bajo 2 peldaños. Ya tengo los 2 ceros ahí, completos. Entonces, tenemos que ir completando lo que tenemos a la izquierda de esta vertical. ¿Cuáles son? Menos 6, ya lo calculé. Ahora nos vamos al siguiente. Vamos a calcular el siguiente. Aquí. ¿Cómo es que sale ese 8? Ese 8 sería entonces, recuerden con el determinante, ¿no? Pero al revés. Menos 6, que acabé de obtener en la parte superior, por 8, menos, ahora hagamos el producto diferente, 1 por 0. Y todo esto dividido entre el número que está en la parte superior, que viene a ser menos 6. O sea, tenemos que seguir lo que está en la diapositiva anterior, la fórmula para hallar cada uno de esos coeficientes.
Ahora, todo eso nos va a dar ¿cuánto? 8. ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí, donde dice 1 por 0, se anula. Este menos 6 que está al inicio se simplifica con el menos 6 que está en el denominador, quedando 8. Y de esa manera ya completamos la primera columna. Lo que nos interesa a nosotros es conocer la primera columna. Esa primera columna nos va a decir prácticamente todo. Y es lo que hace un rato estaba citado como condición en la parte más o menos por aquí, ¿no? De la diapositiva anterior. Había una condición. Y eso es lo que habla de esa primera columna. Algo que también ya con la práctica, y ustedes, vamos a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Algo con la práctica que se puede también notar es lo siguiente. Cuando vemos el número 8 aquí, o cualquier coeficiente, y a la vez sabemos que se está presentando este escalón, o estas gradas que van de así, de 2 en 2, entonces quiere decir que este 8 se va a reflejar aquí, va a ser idéntico. Si tuviéramos de repente más arriba, este 8 estaría acá, ¿está bien? Y también estaría aquí. Y así lo podemos entonces calcular rápidamente. De repente ya con la práctica, porque este escalón que estamos acá dibujando se iría para allá. Ya bajó 2 espacios, o le tocaría ir hacia el lado izquierdo. Es por esa razón que yo colocaba que este 8 se repite aquí. Y si tuviéramos un orden mayor, me refiero a este QS, entonces habrá por ahí un nuevo 8 que aparecerá por ahí. Y así de esa manera. Eso lo vamos a ver con los demás ejercicios. ¿De acuerdo? Listo. Entonces hasta aquí ya hemos calculado la tabla. ¿Qué hacemos ahora? Analicemos. El primero, con color rojo, es positivo. El segundo es positivo. El tercero es negativo. Y el cuarto es positivo. Lo que se quiere aquí es que todos sean positivos. Bueno, todos negativos, como está igualado a 0, se convierte en positivo, ¿no? Que todos sean positivos. Si todos son positivos, yo digo, es estable. Si todos son positivos. Pero desde que ya aparece un negativo, ya ahí hay una observación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, observamos y decimos, ¿cuántos cambios de signo se están presentando? No les digo, solamente la primera columna. A ver, veamos entonces el cambio de signos en esta primera columna. Con color negro lo voy a hacer. A ver, estamos en más, pasa más. No hay cambio, sigue siendo igual. Estamos en más, pasa menos. Un primer cambio. De más pasó a menos. Estamos en menos, pasa a más. 2 cambios. Entonces, como se presentaron 2 cambios de signos. Entonces, van a haber 2 polos en el lado derecho del eje imaginario. Esa es la conclusión, entonces. Si tienen, a ver, ¿cuándo se presentaría solamente un cambio de signo? Cuando en los cálculos, ustedes tengan, por ejemplo, así, más, y el último le sale menos. Perdón. Más, aquí, en la tercera fila, y luego le sale un signo menos. Entonces, ¿qué diría? Hay un solo cambio de signo. Más y menos, un solo cambio de signo. Por lo tanto, va a haber un polo en el lado derecho. Lo que sí no se sabe es una forma muy sencilla, ¿no?, de averiguar, pero no se sabe dónde está el polo. En este caso, como vieron 2 cambios de signo, se diría que hay 2 polos en el lado derecho. Y como el polinomio es de orden 3, quiere decir que el tercer polo estaría en el lado izquierdo. Y completamos ahí el tentativo diagrama de polos y ceros. Por supuesto que ustedes no me van a graficar tentativo diagrama de polos y ceros, sino ustedes me van a graficar el diagrama de polos y ceros real.
ya que ustedes tienen la herramienta, el software a la mano y pueden entonces encontrar dónde están las raíces. Entonces, colocamos en el MATLAB, ustedes lo pueden hacer, ponemos roots, sus coeficientes, estos son 1, 1, 2 y 8, damos Enter y nos va a regresar estos 3 coeficientes. Y con eso entonces confirmamos que 2 de ellos están en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, totalmente claro. A menos para ese grado que es pequeño todavía, ¿no? Grado 3, todavía es pequeño, pero diría yo que suficiente para poder ya al menos ir conociendo cómo trabaja este criterio llamado de Routh-Hurwitz. Un criterio muy antiguo, pero válido, sobre todo para la parte proporcional. Ahí nos va a ayudar mucho, ya que nos permite entonces identificar la estabilidad ante la presencia de una ganancia. Muy bien, ahora sí, continuamos entonces. Vamos avanzando. Déjame borrar este lado. Ahora sí. Ahora tenemos un caso de orden 5. Sucede lo siguiente. Que cuando hacemos este procedimiento, se puede dar entonces situaciones muy particulares. Esas situaciones particulares corresponden a 2 casos especiales. Esos 2 casos especiales son los que vamos a ver ahora. El primer caso especial se le dice así porque el primer elemento de una fila es igual a 0. Estamos leyendo acá en la parte de arriba, ¿no? El primer elemento de una fila es igual a 0. Y eso lo podemos comprobar aquí, en este lugar. Ahí sale el 0 y de ahí siguen los demás números. Entonces, si nuestro ejercicio es de esta manera, nos dicen, a ver, el polinomio del denominador viene a ser s a la quinta, 2s a la cuarta, más 2s al cubo, más 10. Entonces, siguiendo el mismo esquema, estaríamos entonces colocando el 1, el 2, todo lo que está con rojo, y el 11 en la parte superior. Luego, el 2, el 4 y el 10 en la siguiente fila. Ya está. Y luego diríamos, calculemos el primer elemento, justo aquel que está señalado con marrón. A ver, calculemos el primer elemento. Intentamos calcularlo y nos sale 0. ¿Por qué? Recuerden que es el 2 que está aquí señalándose, este 2, por este 2 me daría 4, menos 1 por 4, o sea, este con este, y este con este, nos daría 0. Y el 0 lo dividíamos entre 2. Pero este 2, bueno, está bien, es 2, correcto, pero el numerador es 0. El resultado sería 0. Ustedes dicen, pero bueno, no importa, seguimos. No, porque ese 0 que acabo de obtener, más adelante lo voy a utilizar para hacer el nuevo cálculo en una nueva división. Y no me debe, digamos, y no se debe considerar un 0. Entonces hay que hacer un pequeño artificio ahí. Aunque, si ustedes continúan con los cálculos, dirían, a ver, ¿qué sucede con el 6? ¿Cómo se obtiene el 6? Este 2 lo multiplicamos por el 11. Así. Eso me daría 22. Luego le restamos el 10 multiplicado por el 1. 22 menos 10 nos daría 11. Perdón, 22 menos 10, 12. Entre 2, 6. Y el 6 lo tenemos ahí. Bueno, no hay problema porque es un número diferente de 0. Pero el primero sí nos estaría afectando. Entonces, ¿qué nos queda?
hace el artificio. A ver, veamos cuál es ese artificio que tenemos que realizar. Cada vez que ustedes tienen un primer elemento de una fila igual a 0, entonces directamente dicen, bueno, vamos a igualarlo a una letra griega cualquiera. Yo he usado delta. Listo, que sea delta. Entonces háganse la idea que no es 0, sino es un delta. Y sigamos calculando. Bueno, este 6 que lo voy a colocar, lo hemos obtenido ¿no? Multiplicando el 2 por el 11 y restando el 1 por el 10 y dividiéndolo entre 2. Ya está. Ahora yo quisiera calcular este que vamos a encerrar de color marrón. Este que está de color marrón, ¿cómo lo calcularíamos? A ver, considerando que hay un delta arriba, sería 4 por el delta menos el 2 por el 6 entre el delta. ¿Estamos bien así? 4 por el delta menos el 2 por el 6 entre el delta. A ver, no olvidemos que todo esto lo tenemos que ir realizando así, paso por paso. Vamos al siguiente, el que está de color anaranjado. A ver, color anaranjado, ¿cómo sería? 10 por delta menos 2 por 0 sobre el delta. Dirán, y ese 0, bueno, que ese 0 está aquí. Ahí. Recuerden el escalón de ceros que vamos completando. Así. No necesito colocarlo, ¿no? Se sobreentiende que todo es 0. Y así vamos entonces. Pero eso de ahí era para, digamos, cumplir con todo lo que nos corresponde. Pero es más práctico, tal como se lo estaba señalando incluso con color verde, decíamos, ¿no? Si acá el 10 está apareciendo, ese 10 lo vamos a repetir aquí. Y luego aquí. O sea, lo tenemos como resultado de todo ese escalón. Con la práctica ustedes lo pueden completar directamente. No tenemos por qué estar calculando, ¿no? De forma directa. Este 6 también va a suceder algo similar, pero calculemos el número 6. Y este que esté encerrado de color, vamos a colocarlo color negro. Así. Y el 6 sería igual. Sí es cierto, acá tenemos un resultado que está en color marrón. ¿Está bien? El marrón por el 6 menos el 10 por el delta y todo esto dividido entre el marrón. Bueno, lo hago así para poder comprender, porque yo sé que cuando hacemos todo el cálculo crea una confusión. Bien, entonces sería así. Lo que está en marrón multiplicado por 6 menos el delta por 10 sobre lo que está en marrón. ¿Cuál es la finalidad de hacer todo esto? La finalidad es de poder ir observando qué va a ocurrir con toda esa primera columna que presenta a esa matriz. Esa primera columna entonces representa números positivos, negativos, etc. O sea, se presentan cambios de signo
Ahí tenemos que hacer entonces la señalización de que hay polos que están situados en el lado derecho del eje imaginario. Yo lo compruebo, pero mejor dicho, yo lo he comprobado con el MATLAB y todos los coeficientes que usted tiene en la parte de arriba, que es el del QS, lo estoy presentando en este lugar. Están todas las raíces. Y en esa raíz se pueden notar, ¿no? Hay 3, 4, 5. De los 5, 4 de ellos son complejos conjugados y uno es real. Pero justamente por eso, por ese grupo de complejos conjugados, en ese grupo de complejos conjugados tenemos ahí un par que tienen parte real positiva, lo cual hace que los localice en este lugar. Mientras que los otros dos, se me refiere a estos dos, ¿no? Los otros dos sí están, complejos conjugados sí están en el lado izquierdo. Y eso se debe justamente a ese cambio de signo que estábamos considerando. Bien, entonces, ¿cómo sería el proceso por acá? Recuerden que el delta es una forma de poder entonces ayudarnos a poder establecer cuál sería ese coeficiente para, diferente de cero por supuesto, para continuar con todo el análisis de la primera columna. Bien, entonces por aquí, ¿qué diríamos? El marrón, 4 por D menos 2 por 6 sobre delta. Pero aquí como el delta es muy pequeño, prácticamente ya es 0, entonces podríamos decir que esto lo eliminamos. Y nos quedaría menos 12 sobre delta. Menos 12 sobre delta. Así, tal como está ya escrito en la diapositiva. El siguiente, bueno, aquí no hay problema porque 2 por 0 se hace 0. Delta con delta se elimina y quedaría solamente el 10. Y el último, ese, vamos a llamarlo así, ese cuadrado marrón, ¿de acuerdo? Que viene a ser menos 12 sobre delta, también lo podemos reemplazar por acá y hacer entonces toda la aproximación para que nos salga el valor que nos corresponde, ¿no? Que van a ser el valor de 6. Pero lo que aquí me está interesando más es que, claro, acá no olviden que estamos haciéndolo, un número muy pequeño, 0, ¿no? Lo que acá nos interesa más es el cambio de signo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que acá aparece un signo más, correcto, un signo más, correcto, bueno, delta, un signo más, y acá viene un menos. Signo menos. Quiere decir que ahí tenemos un primer cambio de signo. Y luego continuamos. Después tenemos un signo más y un signo más. Entonces, conclusión. ¿Cuánto cambio de signo tenemos? Del más al menos, un cambio. Y del menos al más, 2 cambios. Si tenemos 2 cambios, entonces van a haber 2 polos en el lado derecho del semiplano. O mejor dicho, del plano S. Al lado derecho del eje imaginario. Ya está, más claro. Debido a esos 2 cambios de signo que se han presentado. ¿Y los otros 3 dónde estarían? Por supuesto, estarían en el lado izquierdo. Luego ustedes dirían, pero ¿y si están sobre el eje imaginario? No, no están sobre el eje imaginario. Para conocer si están sobre el eje imaginario, lo vamos a observar luego en la siguiente presentación. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí todo claro. Miren, de repente en esta parte final se están confundiendo. Yo estoy anulando porque este 4 por D, conociendo que el D es, o el delta mejor dicho, es muy pequeño, al 4 lo estaría anulando. De igual manera por acá. El delta estaría eliminando el 10. Y es por esa razón que este cuadrado marrón se simplifica con este cuadrado marrón, ¿no? Que estaría en el denominador. Y por esa razón queda el 6 solito. El 6 positivo,
y se confirma entonces los dos cambios de signo. Si se han dado cuenta, quizás no lo he comentado, pero en esta columna verde es la que ustedes van a construir con la potencia de S. S es la quinta, S es la cuarta, el cubo, el cuadrado, etcétera, hasta alcanzar el término constante, que es el número 10. Bien, este es el primer caso especial. Vamos a ver el segundo caso especial. ¿Cuál sería el segundo caso especial? Sería cuando, leemos por aquí, ahora cuando toda la fila es 0. Vean aquí, toda la fila. O sea, no solamente es el primer elemento, sino que toda la fila tiene ceros. Y esto nos dice entonces de que existen polos sobre el eje imaginario. Este es el caso, vamos a ver así, extremo, ¿no? Polos sobre el eje imaginario. Entonces partimos de esta función de transferencia, o mejor dicho, de este denominador de la función de transferencia, y decimos, ¿no? El 1 y el 6 lo tenemos acá. Luego, el 2, perdón, regresemos por aquí. Me faltó uno más. El 1, el 6 y el 8. Son 3 elementos. 1, 6 y 8. Y ahora sí veamos los otros. 2 y 8. ¿Qué estarían aquí? Entonces, a la derecha de estos 2, 8 ya no tenemos nada. Ya no hay más elementos. Son ceros. Y ahí es donde comienza el escalón. Aquí el escalón sí empieza un poco desfasado por el hecho que el número de coeficientes es impar. Entonces comenzamos tal como lo estamos observando, de esa manera. Y aplicamos de repente ya el método más directo, ¿no? ¿Cuál es el método directo? Bueno, si acá hay un 8, acabo de encerrar, entonces eso indica que acá también hay un 8. Ahí. Y también, por supuesto, habría un 8 en este lugar. Pero antes de continuar con los 8, nos hemos dado cuenta que existe una fila de ceros. Y ya no podemos representarlo por un delta, porque el delta es cuando solamente aparece el primer elemento. Pero acá no, acá todo coincide que sean ceros. Hagan el cálculo, miren, 2 por 8, 2 por 8, menos 2 por 8, 0. A ver, para este 0, ¿cómo harían? Con color rojo. Este 2 por el 0 que está aquí, y este 0 por el 2 que está acá. Sigue siendo 0. Por esa razón, entonces, tenemos que aplicar otro tipo de procedimiento. A ver, ¿cuál es ese procedimiento? Avanzamos. Lo he hecho de esta manera con la finalidad que se pueda comprender. Ustedes dicen, a ver, ¿dónde localizo la fila de ceros? Lo localizo aquí donde señalo con azul, ¿no? Aquí está la fila de ceros. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de la fila de ceros, miren por acá, aquí está la fila de ceros, entonces lo que hago es analizar una fila anterior. Este 2 tiene el primer coeficiente y estamos en S cuadrado. Entonces 2S cuadrado. Más, ¿cuál es el siguiente coeficiente? El siguiente sería 8. Pero ya no le puedo colocar S, sino S a la 0. Porque recuerden que va de 2 en 2, ¿no? Todos están colocando de 2 en 2. S cuadrado, S a la 0 y así sucesivamente. Este polinomio, ¿no? Es el que vamos a tener que nosotros analizar. ¿De acuerdo? Entonces, ven la fila de ceros, una fila anterior, ubican 2. ¿Quién lo acompaña? S cuadrado. Muy bien, 2S cuadrado. Más 8. Ya, 8 elevado, o perdón, 8 por S a la 0. Y así sucesivamente. Listo. Entonces, eso de ahí está contemplado en este lugar. Es el polinomio, vamos a llamarlo así, polinomio A sub S. ¿Qué hacemos? Derivamos con respecto a S.
¿Cuál es la derivada de ese polinomio? Ahí está, 4s más 1. Y comenzamos a reemplazar ahora los coeficientes 4s más 1, ¿dónde? En la fila de ceros. Recuerda que había un 0, acá un 0, bueno, y también acá hay ceros. Entonces los reemplazamos. Por esa razón, el 4 que está aquí señalado pasaría inmediatamente a este lugar que también está señalándose. ¿Qué más? Y aplicando el mismo procedimiento, si aquí tenemos el 8, sabemos que el 8 también estará aquí. Y también estará aquí. Y con eso ya completamos. Y luego ustedes dicen, a ver, veamos cambio de signo. Más, 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 más y más. Ah, todo salió más. Entonces no hay cambio de signo, es estable. Bueno, quizás hubiera sido siempre y cuando hubiéramos conseguido la fila de ceros. Pero como teníamos fila de ceros, entonces ya no podemos decir que es estable, sino marginalmente estable. Podemos decir que es marginalmente estable. Podemos decir que es críticamente estable. O podemos decir también que es oscilante. ¿De acuerdo? Acá sí voy a poder hallar los polos que han hecho oscilante. Y esos polos los estaríamos ubicando o calculando de este polinomio a su s. O sea, igualamos a 0 el polinomio, despejamos s y nos salen estas dos raíces, más menos 2j. Uso el MATLAB aquí y luego hallo sus raíces y luego obtengo estas 4 raíces, de donde también puedo confirmar que 2 de sus raíces están acá y que fueron hallados directamente al tomar el polinomio a su s, que presentaba cuando se presentaba la fila de ceros. Entonces, si ustedes ya saben que 2 polos están sobre el eje imaginario y que todo el polinomio tiene 4 polos, eso quiere decir que hay 2 polos más, pero que están en el lado izquierdo. Ya no pueden afirmar que están en el lado derecho, porque si no sería un caso inestable. ¿De acuerdo? Por esa razón, entonces, lo consideramos en el lado izquierdo. Se puede también hacer el cálculo para determinar dónde están, también se puede hacer. Bueno, eso ya es un poco ya algebraico, ¿no? Pero lo que me bastaría a mí es que ustedes determinen si hay polos sobre el eje imaginario. Y al haber polos, ¿dónde se ubicarían? ¿Dónde estarían? En este caso, el más menos 2j. Ya que eso sale inmediatamente después de haber hecho entonces la igualdad con 0 al polinomio a su s. ¿Okay? Bien sencillo, ¿no? Bien simple. Y ahora sí, pasemos al siguiente. Profe, Mañana. Sí, dígame, claro, se escucha. cuando, cuando mencionó de que solo había un cambio de signo, ¿cómo era? Ya, claro. A ver, sería así, por ejemplo. Digamos que ya, este es más, hacen los cálculos, sale más, este es más, y suponemos que aquí, que este sea negativo, pues este sería también negativo. Corregir esto que se ve un poco mal. Así sería entonces. Para considerar un solo cambio de signo sería, por ejemplo, que hayan obtenido así. Por acá sale menos 8 y menos 8. Entonces te dicen, a ver, comencemos. Más, 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 menos. Un cambio de signo. Entonces, en ese sentido, un cambio de signo indicaría un polo en el lado derecho. Ya está. Y los otros 3 polos en el lado izquierdo.
¿Dónde? Bueno, no interesa. Se me ocurren dos complejos conjugados y un real. Ya está. Ese sería entonces el tentativo diagrama de polos y ceros. Ese sería un cambio de signo nada más. Gracias, profe. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar. A ver. Aquí. Listo. Este es un sistema de control. Aquí estamos considerando ahora los elementos principales. ¿Cuáles son los elementos principales? Bueno, al menos, no tanto los principales, pero sí al menos la presencia de esa proporcionalidad, esa ganancia, que viene a ser entonces una, vamos a llamar así, un apoyo para lograr que el sistema sea estable. Aquí podemos decir lo siguiente. Si nosotros tenemos como ganancia K, número cualquiera, pero por supuesto tiene que ser un número real, positivo, entonces consideremos a ver un número 1, se me ocurre en este momento, conociendo GS y HS. Hacemos entonces el reemplazo con K igual a 1, verificamos cómo son los polos y suponemos que nos damos de repente alguna sorpresa de que el denominador está bien, tiene sus polos todos en el eje, o mejor dicho, al lado izquierdo del eje imaginario. Pero lo que sí no nos va, digamos, a ayudar, viene a ser el efecto transitorio, que podría estar, digamos, demasiado oscilante. Entonces yo quiero bajar esa parte oscilante, entonces puedo manipular esa ganancia. Y esa ganancia, entonces, generalmente, ¿no? Ya les voy a ir adelantando. Esto mejor verlo con ayuda del software. Con el software, ya mañana con nuestra clase más extendida, ahí vamos a poder entonces explicar cómo es esa ganancia. Pero les anticipo, si la ganancia es muy elevada, ¿qué va a lograr? Va a lograr de que consigamos un error en estado estacionario prácticamente cero. Pero la consecuencia es que muy probable vamos a tener una oscilación muy pronunciada, o sea, un gran sobreimpulso. Y eso es lo que a veces no esperamos. Por otro lado, también, ¿no? Puede ser que nos lleve a un caso de inestabilidad, subiendo o aumentando también esa ganancia. Entonces son situaciones muy diferentes, todo manejado a través de esta ganancia. O sea, es muy importante conocerlo. Y cuando ustedes en un momento ya operen desde el punto de vista ya práctico, me estoy refiriendo pues ya en un proceso, una planta, ahí ustedes van a poder saber, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Queremos que se estabilice más rápido, queremos que oscile menos, queremos que el sistema tenga poco error en estado estacionario, etc. Entonces vamos a manejar la ganancia. Vamos a subirla, vamos a bajarla. Y es ahí donde seguramente ya ustedes están recordando lo que estábamos viendo, una oportunidad con la antena, y con esa parabólica. Si la antena era, perdón, si la ganancia era muy grande, muy pequeña, la hacía oscilar más rápido, menos rápido, y bueno, con eso era suficiente para darnos cuenta de que estamos alcanzando una inestabilidad posiblemente. Bien, entonces, a ver si ya esto con el software el día de mañana, a bien sí voy a tomar bastante cuidado esto de aquí. No sé qué pasó en la computadora, voy a tratar de volverlo a desinstalar, instalarle cuantas veces sea necesario, probarlo y no tener inconveniente nuevamente el día de mañana. ¿De acuerdo, chicos? Todo bien, profe. Muy bien. Listo, John. Entonces, ahora sí, ya podemos finalizar con la grabación. Me alcanzas entonces luego el link para poder yo, o el archivo,